Hola, mi nombre es Alba María Londoño Valencia. Soy nieta del primer titiritero de Guante de Colombia, Sergio Londoño Orozco. Mi abuelo nació en Abejorral, Antioquia, en el año 1876 y murió aquí en Manizales en el año de 1944. Desde muy pequeño, él mostró sus dotes artísticas. Desde muy pequeñito, en el patio de su casa, hacía muñequitos de barro y les ponía sus propias voces. Mi abuelo tocaba guitarra, cantaba, era poeta, componía canciones, dibujaba. En sus andanzas fue al Quindío. En el Quindío, en Finlandia, conoció a la que fue su esposa, con la que tuvo 16 hijos, de los cuales quedaron solamente vivos 2 mujeres mayores y el último, que fue el único hombre, y mi papá, quien es el que conservó hasta su muerte un legado histórico de unos muñecos que mi abuelo hizo. Estando él haciendo la publicidad para un espectáculo circense que venía de España, de un señor Juan Casola, tenía una compañía circense de variedades, entre ellas títeres y marionetas. Pintando los muñequitos para la publicidad, empezó a cantar y cambiándole voces a los muñequitos, y entonces el dueño del circo lo escuchó cantando y le gustó, vio la vena artística en él y le propuso que se fuera con él para hacer espectáculos en todo el mundo, y el abuelo pues se negó, le dijo que tenía muchos hijos, y pues Juan Casola le dijo que no importaba, que todos los que andaban con él andaban con las familias, y pues que se fuera con él. Mi abuelo se negó rotundamente, y en vista de eso pues él le obsequió 14 marionetas para que se iniciaran en ese mundo. Empezó a crear su obra. La obra tiene 105 muñecos hechos todos y cada uno por él. Todos. Tengo aquí atrás una parte, 31 títeres de una colección de 105 muñecos de su obra, que constaba de 10 capítulos, una obra muy entretenida, demasiado entretenida, una obra muy chistosa, hacía reír mucho a la gente. Tengo para contarles también que mi abuelo trabajaba solo, y eso generaba apuestas entre el público. Apostaban, bueno, vamos a apostar que don Sergio adentro está con varias personas, y apostaban, y cuando miraban salía mi abuelo de allá solito. De ahí que él tuviese, por ejemplo, de Manuelucho, que es el principal personaje, varias versiones de él, porque no podía pues como estar vistiéndolos y desvistiéndolos. Entonces, si querían saber la continuación de la historia, les tocaba volver a los 8 días al segundo capítulo, y así sucesivamente hasta el final de la obra. Cuando yo tenía como 4 años, recuerdo yo en la casa de mis tías, ya mi abuelo se había muerto hacía muchos años. Yo tenía 4 años y yo jugaba con mis hermanitos en unos aguanes de esa casa, que era pues inclusive toda miedosa, y jugábamos al escondido y nos metíamos por allá por esos aguanes, y salían mis tías a decir: no se metan ahí, que por allá está el diablo. Y nosotros, pero el diablo. Y en ese momento estábamos abriendo los baúles donde mi abuelo tenía guardados todos los muñecos, pues ya estaban inertes ahí, muertos, porque el que les daba vida hacía tiempo se había ido. Cuando nosotros vimos toda esa cantidad de demonios y casi nos morimos del susto, y entonces nosotros nunca nos volvimos a animar por allá, y quedamos inconscientes sin saber qué era lo que había ahí, solo que habíamos visto el diablo, ¿no? Bueno, y ya conscientemente, ya pues de saber de que era una obra de arte, que eso era divino, cuando yo tenía más o menos 25 años, que le hicieron unas entrevistas a mi papá y que ya empezó él a sacar todo eso, y nosotros, por Dios, pero con razón, sí, mire,
Y entonces empezamos a ver toda esa magnitud, toda esa obra, los baúles ya, a sacar todo de allá, de ese anonimato. ¿Cómo fue digamos, los últimos años, lo que tú recuerdas, lo que te han contado de tu abuelo? Bueno, él estaba en una función en un municipio de Caldas, no sabemos a ciencia cierta cuál, tenía ya su teatrino armado, ya había hecho varias funciones, tenía que terminar su obra, se sintió enfermo, lo trajeron aquí a Manizales, estuvo hospitalizado y se murió.